Bienvenidos una vez más a una clase de Academia de Profesiones Prácticas. ¿Cómo están? Quiero conectarles primeramente quién soy. Mi nombre es Pablo Fantín, profesor de Academia de Profesiones Prácticas, y estamos acá un lunes más de los tantos lunes que están para poder compartir un poco de conocimiento de todo lo que sea este gran mundo de la refrigeración, todo lo que sea electricidad y todo lo que sea la electrónica aplicada a la refrigeración, que es lo que nos trae hoy aquí en la cita del día. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar sobre esta plaquita que está acá. La muestro así rapidito, después vamos a ver un poquito por acá, vamos a ver un poquitito por acá, vamos a energizar las placas. Estamos hablando ni más ni menos de las placas electrónicas de la unidad condensadora y la unidad evaporadora de equipos trifásicos. Sí, eso es lo que vamos a charlar hoy. Vamos a ver la parte de alimentación, vamos a medir un poco la fuente de potencia, la fuente de alimentación de estas placas, dónde están las fallas de las posibles. Bueno, chicos, ¿qué hacemos acá? Lo que yo quiero hacer acá hoy es trabajar un poco en algo que, como yo lo digo siempre, es un poco el talón de Aquiles de muchos colegas, de muchos técnicos. No necesitas saber nada de lo que te voy a enseñar acá hoy, no necesitas tener conocimiento previo, no necesitas venir ya de la refrigeración. ¿Por qué? Porque hoy voy a arrancar directamente contándote que sí es cierto que para trabajar con equipos trifásicos, que por acá correría. Ahí está, mira, Hernán me dice, acá está, ¿ves? Acá tengo un equipo, una unidad condensadora, más acá arriba está la evaporadora. Esto es una unidad estéril. Acá está la placa, es la misma placa que yo tengo aquí en mi mano. Acá voy a energizar la placa hoy, ahora vamos a ver con la otra cámara un poco, ¿sí? Y te voy mostrando algunos pasos porque en ocasiones, chicos, yo lo que quiero es un poco que ustedes comprendan. Como les decía, nosotros tenemos en refrigeración electrónica aplicada al buen funcionamiento de los equipos. Ustedes me dicen, profe, pero ¿vieron que cada vez los equipos vienen más electrónicos? Al final vamos a tener que aprender siempre más de electrónica que lo que sea de refrigeración. Esa es la gran duda que tenemos o que tienen todos los colegas, y más todos los colegas que ya hace tiempo que se están dedicando a la refrigeración y que todavía no han ingresado a este mundo de la refrigeración y a este mundo de la electrónica moderna, de la refrigeración moderna, lo podríamos decir. A ver, en primer lugar, chicos, ¿para qué necesitamos electrónica en los equipos de refrigeración? Yo te puedo decir que este equipo que está acá, que te estaba mostrando, desde 1978, 1980 que lo han diseñado, yo te puedo asegurar que pero muy pocas cosas dentro del equipo han sido modificadas para poder obtener el mismo rendimiento. Por supuesto que han cambiado los compresores, porque han logrado compresores de mayor rendimiento con mejor consumo eléctrico. Por supuesto que han cambiado los fluidos refrigerantes. ¿Por qué? Porque han evolucionado los fluidos refrigerantes para tener mejor rendimiento térmico en los fluidos refrigerantes. Pero en sí, el funcionamiento principal o la estructura principal de lo que es los equipos trifásicos es exactamente el mismo. Equipos de refrigeración es exactamente el mismo. Indistintamente de la tensión de alimentación la cual esté alimentado. Yo aquí tengo un equipo trifásico que, por supuesto, ¿por qué es trifásico? Porque tiene el motocompresor que necesita las tres fases para funcionar, RST, pero también tenemos los equipos monofásicos, pero sin nada que cambiar. La parte de fluido refrigerante y el sistema de máquina térmica en sí es exactamente el mismo. Desde hace 30 años a hoy. Como te dije, puede cambiar más o menos algún capilar, más o menos alguna válvula restrictora, alguna válvula de expansión. Sí, por supuesto la tecnología en los motocompresores, sí, por supuesto en las protecciones. Y ahí es donde entra la electrónica en la refrigeración. Y ahí es donde estamos necesitando con urgencia los técnicos amigarnos con la electrónica. ¿Y saben por qué le digo esto? Porque lo digo desde mi punto de vista, porque también yo tuve que hacer lo mismo. A mí, de a poco, tuve que ir ingresando a la electrónica, más menos que por gusto, por obligación. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy yo tengo acá en mi mano una placa protectora de unidad condensadora. Mira, la voy a poner acá, poner Nacho. ¿Qué es esto, chicos? Esto es la placa que maneja la unidad exterior. Y vos me decís, pero ¿para qué necesitamos esta placa? En realidad no la necesitaríamos, porque yo tranquilamente puedo hacer o manejar la la máquina térmica sin necesidad de esta electrónica, ¿sí? Sin necesidad de esto. Pero ¿qué ventajas voy a tener yo aquí al tener este tipo de protección electrónica
en mi equipo? En primer lugar, muchachos, ¿saben? Rápido, 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 no te voy a describir punto a punto porque no es necesario, porque me interesa más charlar un poquito sobre la electrónica que tenemos acá y que podemos aplicar nosotros dentro de los conocimientos, ¿sí? Entonces, fíjate, primero, en primer lugar, esta placa obviamente trabaja con 220 volts porque se alimenta con 220 volts a través del ingreso de estos pines que están acá, pero a su vez también trabaja con 380 volts. ¿Cómo es eso? No trabaja con 380 volts, sino que, y me voy a ayudar, mira, me voy a ayudar de mi fibra y mi papel, y yo te voy a decir que acá yo voy a tener una fase en cada uno de los pins, ¿sí? Y por supuesto voy a necesitar el neutro, ¿bien? O sea que a esta placa le va a entrar las tres fases que nosotros conocemos, R, S, T y el neutro. Entonces vos me decís, profe, acá tenemos 380 volts. Sí, acá tenemos 380 volts si es que yo los combino entre sí. Pero a su vez, cada fase es de 220 volts. Bien, 220, 220, 220, con su respectivo neutro. En donde yo voy a usar la primera fase, que sería la T en este caso, que yo la nombré, y el neutro, para alimentar la potencia y que esta placa funcione. Y a su vez después, estas otras conexiones que tienen esta placa, que son RS, son las otras fases que la placa necesita testear, porque el integrado necesita saber, y una de las protecciones que requiere es justamente proteger de saber si el equipo está recibiendo los 380 volts. O sea, es fundamental que un motocompresor trifásico, ¿sí? Voy a correr la placa para poder dibujarlo, que un motocompresor trifásico reciba las tres fases, sí o sí. ¿Por qué? Porque en cada una de sus bobinas, ¿sí? En cada una de sus bobinas, que es así un motocompresor trifásico, sí, me salió bastante lindo, ¿no? En cada una de sus bobinas tiene que recibir los 220 volts, porque si por alguna razón una de sus fases no está ingresando, este motocompresor trabajaría con dos fases y no va a durar ni 10 minutos, que se va a dañar. O sea, es fundamental que una de las protecciones sea que no me falte una fase, ¿sí? Eso sería fundamental. Entonces, esa es una de las protecciones. Ahora me decís, ¿cómo hace la placa? Bueno, ahí está lo que vamos a empezar a aprender hoy. Mira, yo tengo para alimentar mi placa, y la voy a alimentar con 220 volts. Acá está su transformador. O sea, las placas, chicos, voy a agrandar un poquito así. Las placas electrónicas trabajan en sí, en toda su estructura, con tensión baja, o sea, con 12 volts y encima de corriente continua. O sea que va a requerir esta placa, primero, una alimentación para poder alimentar el transformador. O sea, va a ingresar, como yo te puse acá, neutro y línea por estos dos pines. Va a pasar por su primera protección, que es este fusible, que lo vamos a ver acá. Va a pasar por su segunda protección, que es una protección contra alta tensión, que se llama varistor, que está aquí. Y a su vez, si ustedes ven acá este cable rojo y este cable celeste, es el que la va a alimentar con 220 volts mi transformador reductor. O sea, esto que ustedes ven acá, voy a andar un poquito, voy a achicar un poquito, esto que ustedes ven acá, es un transformador reductor. O sea, va a recibir 220 volts y me va a entregar, a través de estos dos cables marrones, una tensión reducida siempre en corriente alterna de, en este caso, alrededor de entre 14 y 16 volts. Bien, hasta acá estamos genial, pero esto es corriente alterna. Y aquí es donde vamos a empezar a chequear las primeras posibles fallas que podemos encontrar en una placa que no enciende. Acá es donde nos vamos a detener un ratito. Yo voy a alimentar mi equipo, voy a alimentar esta placa, le voy a dar tensión. Voy a utilizar mi multímetro, ¿sí?, para ir midiendo cada uno de los sectores de la placa. Bien, entonces yo voy a ir midiendo las pistas de las placas y voy a ir descubriendo, porque ustedes se van a encontrar, por ejemplo, con que va a llegar un momento en que su placa electrónica no va a prender. O sea, va a estar totalmente apagada, ¿sí? Si bien ustedes van a alimentar el equipo con la tensión desde el tablero principal de alimentación, va a recibir el voltaje, va a recibir las tres fases y necesariamente el neutro, porque sí o sí es necesario. Entonces ustedes van a ver
que puede ser que la placa no reaccione. Entonces, lo que primero vamos a chequear va a ser la fuente de alimentación y ahí es donde podemos encontrar una de las primeras fallas. Obviamente vamos a ir siguiendo el circuito para que ver si obviamente vamos a recibir los 220 volts que están llegando a la placa como primera medida. Vos, técnico en refrigeración, de años que le haces el freezer, que le haces la heladera, que le haces la heladera vertical, que le haces la batea, que le haces la exhibidora, de golpe tu mercadito, tu cliente se compró un equipo trifásico, lo instalaste, anduvo genial, porque para instalar un equipo trifásico, si ya trabajás con equipos monofásicos, te puedes dar maña, puedes resolverlo. Por supuesto, siempre es mejor prepararse y capacitarse para que cuando vos instales tengas seguridad de lo que haces, ¿sí? Pero después empiezan a tener los temitas de fallas, y ahí es donde empezamos a decir, ¿qué hago? Porque te vas y te encontrás con una maraña de cables como las que están acá y no sabes por dónde arrancar. Y empezás a hacer prueba, error. Y eso es lo que yo estoy tratando de que a vos no te pase, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar en primer lugar mostrándote si la placa electrónica directamente no tiene señales de vida. O sea, no prende. O sea, vos levantás la potencia, le das potencia con el tablero de alimentación y no prende ninguna lucecita testigo, ¿sí? Vamos a armar acá. Mira, te voy a mostrar un poquito, ¿sí? Obviamente a mí me va a tirar código de error, me va a tirar errores, fallas y demás, porque yo no tengo las tres fases alimentadas, ¿sí? Yo voy a prender acá, ahí me tira el testeo y me va a alargar el primer error, que no recuerdo qué es, si es falta de fase o algo de eso, pero no importa. Ahí estamos viendo cómo titila. ¿Vemos cómo titila? ¿Se ve cómo titila o no se ve? ¿Se ve como titila? Sí, se ve como titila. Perfecto, genial. Ahí está. O sea, esto significa que mi placa está funcionando. Pero en ocasiones puede que esta placa no prenda, que no te haga ninguna lucecita. Porque si llega hasta la lucecita, venimos genial, ¿sí? Entonces, ahora, llega hasta la lucecita. Vamos a empezar a chequear algunas cositas. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, yo te voy a dar vuelta a la placa con mucho cuidado. Sí, voy a dar vuelta a la placa. ¿Sí? ¿Por qué digo con mucho cuidado? Porque parte de la placa tiene 220 volts en este sector y parte de la placa tiene 12 volts de corriente continua en este sector, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a reconocer por dónde yo arranco, porque esa es la gran pregunta de todas. ¿Por dónde arranco a medir? ¿Y qué es lo que voy a medir? Voy a medir, y te lo dibujo acá al costadito, voy a medir corriente alterna, o sea, la B corta con la onda sinusoidal arriba es tensión alterna. Esto que estamos por medir acá es 220 volts. ¿Y qué más vamos a medir? Vamos a medir de 14 a 16 volts también de corriente alterna, ¿sí? Que es lo que me va a entregar mi transformador, o sea, lo que me va a entregar este muchachito que está acá. Una vez que pasa por el puente rectificador estos 16 volts de caída de tensión, voy a tener a la salida corriente continua, ¿sí? Te lo dibujo así rapidito para ir directamente al multímetro, ¿sí? Voy a tener corriente continua y la corriente continua voy a tener entre 14 volts de corriente continua DC y en un sector de la placa voy a tener 5 volts de corriente continua. ¿Por qué? Porque parte de la lógica de la placa trabaja con 12 volts y otra parte de la lógica de la placa trabaja con 5 volts de corriente continua. Entonces vamos a identificar esas partes acá. En primer lugar, obviamente, vamos a agarrar nuestro multímetro, que está acá. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar nuestro multímetro en qué unidades vamos a medir. Fíjate acá, siempre a mí me gusta ir paso a paso, ¿sí? Mientras tanto, yo sigo midiendo también. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner en voltaje alterno, ¿sí? En voltaje alterno, ¿qué voy a hacer? Te voy a mostrar cómo aquí, en la fase neutral, en estos dos pines, voy a tener mi entrada una tensión de 235 volts. Ni más ni menos que 235. O sea, esa es la tensión que yo estoy teniendo en este momento aquí. ¿Sí ya le pusieron me gusta al video? Pues no estoy viendo los me gusta, ¿eh? Acá tengo 220 volts de ingreso, ¿sí? Esos 220 volts van a alimentar directamente a mi trafo, que está acá. ¿Cómo va a alimentar mi transformador? Voy a dar vuelta despacito a la placa para mirar dónde está alimentado con fuerza. Acá está, en estos dos cablecitos. Yo doy vuelta y son estos dos pines que están acá, ¿sí? O sea, yo mido acá y obviamente ahí voy a tener la entrada de, ¿ven?
234 volts, 235 volts, que es la alimentación de mi transformador reductor. Ahora, ese transformador reductor va a entrar nuevamente en este sector que ustedes ven acá. ¿Ven? Acá hay 4 pines. ¿Por qué tiene 4? Porque hay placas, como estas plaquitas son bastante universales, muchachos. O sea, ¿qué significa universales? Y que por ahí le agregan algunas cositas más y siguen usando la misma base de la placa. Solamente tengo en estos 2 primeros pines y van a ver lo que me entrega el trajo. Mirá. ¿Ven? El transformador me está entregando 11,8 volt de corriente alterna. ¿Están viendo? Mi multímetro se ve brilloso. Vamos a hacerlo así. Ahí no brilla. Ahí no brilla, ¿no? Ahí está. 11,8 volt de corriente alterna. O sea, esa es la caída de tensión que provocó mi transformador reductor. O sea, mi transformador reductor redujo el voltaje a 11 volts. Bien, hasta ahí venimos bárbaro. Perfecto. No descubrimos nada, profe. Venimos bien, perfecto. ¿Qué va a pasar? Va a pasar por acá. ¿Qué es estos dibujitos que están acá y de qué se trata? Eso, muchachos, son ni más ni menos que estos diodos que están acá. A ver si voy a cortar la luz. Ahí. Estos diodos que están acá, sí, chicos, voy a poquito más que acá. Ahí voy a agrandar. Ahí. Estos cositos negros que están acá son diodos, o sea, son semiconductores. Esto es parte del puente rectificador, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hacen estos diodos junto con este capacitor? ¿Qué es lo que hace estos diodos junto con este puente rectificador, con este capacitor? Hacen de puente rectificador, o sea, lo que hacen estos es pasar de corriente alterna a continua, ¿sí? Pero dice, profe, ¿qué pista de las que llegan del transformador los 220 volts? Ahora te los muestro, Eduardo, quédate tranquilo. Eduardo, ¿sí? Bien, ¿qué más tengo? Tengo esto y después tengo este componente que está acá. Este componente se llama 7805. Este componente, muchachos, ahí creo que lo dice chiquitito, ¿ven? ¿O no? Ahí dice chiquitito 7805. Este componente es otro reductor, que este es el que me baja la tensión de... Este es un estabilizador reductor que me baja la tensión de 14 o 12 volt continuo a 5 volt continuo, ¿sí? Y este es el capacitor que me termina estabilizando. O sea, yo aquí, en este conjunto de piezas, tengo la famosa fuente de alimentación de esta placa. Hola, José de San Nicolás, ¿cómo estás? Mira, vos ves acá, como yo te dije, en este sector nosotros tenemos la alimentación de tensión alterna en 11 volt. Casi 12 volt de corriente alterna. Va a pasar por el puente rectificador. Esto lo que va a hacer es transformar de alterna a continua. Y me va a entregar aquí estos 2 pines que ustedes ven acá. Es ni más ni menos. A ver, lo voy a agrandar un poquito ahí. Estos 2 pines que ustedes ven acá son los 2 pines del capacitor principal que yo te estoy diciendo de este capacitor, ¿sí? Ah, me dice, ¿y ahí qué vas a medir? ¿Faradios? No, ahí no voy a medir faradios, voy a medir voltaje. ¿Qué voltaje voy a medir? Voy a medir el voltaje de corriente continua que me entrega mi puente rectificador. ¿Cómo voy a hacer para medir voltaje de corriente continua? Voy a poner mi multímetro en la B corta que está acá, ¿sí? Y aquí, muchachos, es donde vamos a empezar, donde voy a empezar a explicarte ¿qué pasa si no tenemos? Obviamente mi placa funciona, pero ahora te voy a contar si no funciona, porque un poco esa es la idea, ¿sí? Pongo un voltaje corriente continua. Obviamente alimento mi placa. Obviamente mi placa debería estar encendida. Pongo en corriente continua y voy a medir acá. Ahí, mira, así, con mucho cuidado. Esto es de así, tengan cuidado, ¿eh? Traten de ser lo más preciso posible porque pueden provocar sin querer un cortocircuito. Fíjense. 14,71 volt DC, dice ahí, ¿ven? Y fíjense cómo mi patita roja está de este lado, la negra está de este lado, y los 14 que están acá están enteros. Si yo cambio, y esto es un dato importante a tener en cuenta porque la corriente continua, chicos, tiene polaridad. ¿Qué significa? Que es positiva y negativa. La corriente alterna no tiene polaridad, o sea que va y viene. Sí, tengo un chiste, pero no lo voy a decir. Pero la corriente continua es polaridad, ¿sí? Entonces, fíjense, yo pongo acá y miren lo que aparece. Aparecen los 14 volt, ¿ven? Pero hay un signo menos adelante, acá abajo del DC aparece un signo menos, miren. ¿Ven?
¿Por qué aparece un signo menos? Porque este pin es negativo y este pin es positivo. Y si yo estoy utilizando mi multímetro correctamente, del lado rojo va al positivo y del lado negro va al negativo y me va a quedar correctamente aquí. ¿Ven? A mí eso me sirve para indicar. Ahora, vamos a la falla. ¿Qué sucedería si yo mido acá y no tengo 14 volt? Ahí está el tema, ¿sí? Una de las fallas, si vos ahí no tenés como mínimo 12 volt, como mínimo, no te estoy diciendo que tenés que tener 12, 13, 14, como mínimo 12 volt de corriente continua en adelante. Puede ser 12, 13, 14, hasta 16, hasta 17, según el transformador, según la placa, según lo que sea, ¿sí? ¿Dónde pueden estar las fallas? Fíjate que medimos el trafo, entregó 220 volt, el trafo entregó la tensión reducida, casi 12 volt de alterna, pasó por el puente rectificador. Bueno, en este caso a mí me dio OK, medí, pero muchachos, vamos de nuevo a la placa. Si yo en este sector, voy a cortar la tensión, si yo en este sector que está acá no tengo mínimo 12 volt, ahí ya arrancó mi posible falla. Mi placa ya no arranca. Mi placa no va a arrancar porque la falla la voy a encontrar en estos 4 componentes o el mismo capacitor. O sea, lo que primero voy a hacer va a ser medir los diodos. Un diodo es un semiconductor. Yo tengo que usar en mi instrumento de medición este simbolito que está acá. ¿Ves? Vengo para acá, este es multirango, que significa, al ser multirango, que yo tengo cuatro posibles medidas. Ahí está preparado para medir mega ohm o ohm. Aprieto el botón select, se me va a continuidad. Aprieto el botón select, se me va a medir diodos. Y si vuelvo a apretar una vez más, me diría capacitores en nanofaradios y ahí sí la escala va a variar. Pero yo lo que quiero medir es diodos. Entonces me voy a ir al componente de diodos. ¿Qué voy a medir yo aquí, chicos? Voy a medir la caída de tensión de un diodo. Fíjense, está desenergizada la placa, está apagada, mira. Este es un diodo de esos negritos que están del otro lado. Yo lo pongo así y ahí mido, miren. Fíjense, ¿ven? ¿Ven cómo sube el número, sube y nunca se queda quietito? Es porque este diodo está funcionando correctamente, porque es un semiconductor. ¿Qué significa? Que permite pasar para un sector, pero no te permite volver el voltaje para el otro. Si yo cambio mis puntas, fíjense el punto que me va a dar, el valor. 0,537 y acá hay una B corta chiquitita, ¿ves? Esa es la caída de tensión de mi diodo. Eso me está diciendo que mi diodo anda bien. Voy del otro, me indica que mi diodo anda bien, voy del otro, me indica que mi diodo anda bien, voy del otro y me indica que mi diodo anda bien. En este caso, mis diodos andan bien, por eso yo tengo la tensión bien rectificada. Pero si su placa no arranca, lo que primero tenés que hacer es medir esos 4 diodos. Ahora, vamos a la segunda falla. Vamos a suponer que yo sigo sin tener voltaje, pero resulta que mis diodos están ok. Bueno, ahí muchachos no hay mucha vuelta. Lo que yo tengo que hacer es directamente reemplazar el capacitor, ¿sí? No intentar medirlo, ¿sí? Mira, muestro acá. ¿Ves este capacitor acá? Es azul. Bueno, a ver si le alcanzo. A veces está medio rebuscado para leerlo. Acá está. A ver, vamos a hacer foco. Ahí te dice las características del capacitor. Mira, te dice 2200 microfaradios, 2200 microfaradios y 25 volt. O sea, yo me voy a ir a comprar un capacitor con estas características. Profe, ¿y qué es lo importante ahí que respete? ¿Los faradios o el voltaje? Bueno, en este caso, chicos, yo sé que vas a conseguir, porque es un capacitor bastante sencillo de conseguir en cualquier casa de electrónica. Pero, sí o sí, trata de respetar los microfaradios. Pero es muy importante que, fíjate acá, diga, viste que dice 25 volt y yo me di 14. Si vos acá tenés 10 volt, no toleraría el voltaje que me está entregando, ¿sí? O sea que tiene que ser mínimamente como mínimo de 25. Vos conseguís uno de 30, de 35, de 40, 50 volt, genial, no importa, va a funcionar igual, porque esto es como una tolerancia.
Y un dato importante, ¿ves esta franja que está acá, que tiene un signo grandote menos? Es porque al tener polaridad me está indicando que el pin de este lado es el negativo. ¿Te acordás? ¿Sí? Bien. Chicos, acá no hay mucha vuelta. Si por alguna razón ustedes miden los diodos y están en condiciones y resulta que vos acá no tenés el voltaje, tenés que cambiar directamente ese capacitor, porque ese capacitor, vos para medirlo correctamente lo deberías desoldar. Vos lo desoldás, lo medís con tu capacímetro y tal vez encuentres que tenga 2200 microfaradios. Y vos decís, pero si tiene 2200, ¿por qué no anda? Porque adentro de esos capacitores electrolíticos tiene una resistencia serie equivalente, se llama. Es parte de los componentes de los capacitores. Eso significa que eso yo no puedo medir y eso a veces es lo que está dañado dentro de los capacitores. Entonces lo que hay que hacer es directamente reemplazarlo. Sale 2 mangos un capacitor de esos, son muy económicos. Lo reemplazás, pones y estoy casi seguro que tu placa arrancaría. Pero vamos a continuar. Vamos a suponer que cambiaste el capacitor y sigue funcionando flojito o tu placa no arranca. ¿Qué más voy a medir? Voy a volver a alimentar mi placa, ¿sí? Y fíjate qué voy a medir. ¿Ves estos 3 pines que están acá? Esos 3 pines corresponden a mi estabilizador 7805. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía un componente que se llamaba 7805, que era un regulador estabilizador? Bueno, ese componente tiene 3 patitas. así dibujado. Bien dibujado, ¿no? ¿En dónde? En la patita de un costado entran los 14 volts de corriente continua. En la patita del medio es GND, o sea, tierra, ground, ¿sí? o negativo, como lo quieras llamar. Y en la patita del otro lado van a salir los 5 volts de corriente continua estabilizados. O sea, este regulador estabilizador pasa de 14 volts a 5 volts, porque hay un sector de la placa que trabaja con 5 volts. Toda la parte lógica, los sensores y demás, trabajan con 5 volts, ¿sí? Entonces, esto lo voy a medir acá, mirá. A ver, ¿qué puede pasar? Seguimos con que mi placa no arranca. Mirá, vamos a medir esto, mirá. Vamos a medir el 7805 y con esto creo que voy a ir terminando porque me va a ganar la hora. 8. Bueno, mirá, alimento la placa. Tuki. Ahí alimenté la placa. Fíjate, pongo siempre en voltaje corriente continua. Listo. Mido. El pin del medio, que sería este, es tierra. O sea que negativo, lo voy a poner acá. ¿Sí? El de la derecha, vamos a ver qué me da. Acá, ahí y ahí. ¿Cuánto tengo? 14 volts, ¿ven? Aquí ingresa al estabilizador 14 volts. Y del otro lado me va a entregar mis 5 volts estabilizados. Eso me está indicando que esto está funcionando correctamente. Ahora, vamos a suponer que acá anda bien tu puente rectificador. Vamos a suponer que acá tenés los 14 volts correctos. Vamos a suponer que acá tenés 14 volts y resulta que acá no te entregan 5 volts. No hay mucho secreto, muchachos. Acá lo que está sucediendo es que directamente este estabilizador dejó de funcionar. Y ese es un claro motivo por el cual, ¿sí? Es un claro motivo por el cual tu placa tampoco va a arrancar. Porque la placa tiene que arrancar con la parte lógica, o sea, con la parte del integrado de la placa. Y la placa, el integrado de la placa, trabaja con 5 volts. Y si tu estabilizador o tu regulador de 5 volts no funciona, obviamente tu placa tampoco va a arrancar. Fíjate que yo acá te conté que te mostré 3, 4, 5 posibles fallas que directamente lo puedes solucionar desde el vamos con esto que te acabo de ir. Hice 6 o 7 mediciones y te las voy a repasar para que te queden en limpio. En primer lugar, revisé las tensiones, ¿sí? De voltaje, ¿sí? Revisé las tensiones de voltaje para ver si llegaban los 220 volts. Después revisé las tensiones de ingreso al transformador, si el transformador recibe los 220 volts. Después revisé la tensión que entrega el transformador, si el transformador entrega la tensión reducida de 12 volts a 17 volts de corriente alterna. Luego, ¿sí? De esa tensión de alterna que me entrega el transformador, medimos la tensión de la salida del puente rectificador.
Posible primer falla también, si dentro de la placa, o sea, acá te vengo nombrando todas las mediciones porque en cada una de esas mediciones puedes encontrar una falla, porque si no recibís los 120 volt es la falla, si no recibís los 12 volt de corriente alterna que te entrega el transformador es falla del transformador, si no recibís los 14 volt de corriente continua en el capacitor es falla del puente rectificador o del capacitor grande, y de ahí pasamos a 78, ya vamos con 5 posibles fallas. Vamos a 7805, que es el estabilizador de 5 volts. Si el estabilizador no te entrega los 5 volts de corriente continua, también es una posible falla. ¿Estuve cuánto? 40 minutos, ¿sí? Muchachos, hasta acá no los aturdo más. Les dejo un abrazo grande, les dejo el link para que se puedan comunicar y nos estamos viendo seguramente muy pronto. Nos estamos viendo, chicos. Saludos a todos. ¿Te gustó este video? Estoy seguro que sí. Así que dale un me gusta ahora y suscríbete a nuestro canal. Hacele clic en la campanita. Entonces vas a tener acceso a todo el contenido que vamos subiendo constantemente. No te quedes afuera. Nos vemos la próxima.